Cuando nos interesamos en la posibilidad, por ejemplo, de acierto en una prueba escrita lanzando una moneda, o pensamos tal vez en la posibilidad de ganar en los juegos de azar, o qué tan probable es que se atienda a un determinado número de personas en un determinado tiempo, o quizás la posibilidad de rechazar uno o varios objetos. Yo soy Luis Barrios y hoy les hablaré de algunas distribuciones discretas de probabilidad, ejemplos en R. Una variable aleatoria binomial X cuenta el número de éxitos en n ensayos independientes. Luego X está distribuido binomial con parámetros n y p. La función de probabilidad y su función distribución están dadas como se muestra en la pantalla. Nuestro ejemplo habla sobre un examen con 30 preguntas de selección múltiple y única respuesta. Se aprueba contestando por lo menos correctamente 18 de ellas. Si se decide lanzar una moneda 2 veces consecutivamente, de tal manera que si se observan 2 caras se elige la opción A. Si se observa primero cara y luego sello, se elige la opción B. Si se observa primero sello y luego cara, se elige la opción C. Pero si se observan 2 sellos, se elige la opción D. Las preguntas son: ¿cuál es la probabilidad de contestar correctamente 18 preguntas? ¿Cuál es la probabilidad de reprobar el examen? ¿Y cuál es la probabilidad de aprobar el examen? Se define la variable aleatoria X como el número de preguntas contestadas correctamente. Tenemos una información que es n igual 30 correspondiente al número de preguntas en el examen, son n ensayos independientes. P es nuestra probabilidad de éxito, que es 1/4, ya que cada pregunta tiene 4 opciones de posibles respuestas y solo una es la correcta. Luego nuestra probabilidad de éxito es P 1/4 y X tiene distribución binomial de parámetros 30 y 1/4. Para responder a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de contestar correctamente 18 preguntas? Utilizamos en R la función de binom. Dentro de la función le indicamos el valor de X, que es 18, N, que es la cantidad de ensayos independientes, 30 preguntas, y P, que es la probabilidad de éxito, que es 1/4. Para calcular la probabilidad, ubicamos el cursor al inicio de N, inicio del procedimiento de N igual 30, presionamos el botón Run, al inicio de P, correr, y al inicio de la función de binom para calcular la probabilidad. Presionamos el botón Run. La probabilidad de contestar correctamente 18 preguntas es de 3.98 por 10 a la menos 5. Para contestar a la pregunta de cuál es la probabilidad de reprobar el examen, es calcular la probabilidad de X menor o igual a 17. Máximo contestar 17 preguntas correctamente. 17, 16, hasta llegar a 0 preguntas correctamente. La función es pbinom. Pbinom se diferencia de la anterior. La anterior es dbinom, y para la función distribución, para X menor o igual a 17, utilizamos pbinom. Le indicamos que X es 17, N los 30 ensayos y P la probabilidad de éxito. Ubicamos el cursor al inicio y presionamos el botón Run. Luego la probabilidad de reprobar el examen es de 0.99%. Para contestar a la pregunta de cuál es la probabilidad de aprobar el examen, es contestar la probabilidad de X mayor o igual a 18. Podemos utilizar el complemento. La probabilidad de X mayor o igual a 18 es igual a 1 menos la probabilidad de reprobar el examen. Es decir, la programamos tal cual en R, 1 menos la probabilidad de reprobar el examen. 1 menos pbinom 17 NP. Ubicamos el cursor al inicio del procedimiento y obtenemos la probabilidad. En este caso, la probabilidad de aprobar el examen es de 5.008 por 10 a la menos 5.
La variable aleatoria geométrica X cuenta el número de ensayos independientes hasta que ocurra un éxito. Luego X está distribuida geométrica de parámetro P. La función de probabilidad y su función distribución están dadas como se muestra en la pantalla. Ejemplo: una urna contiene 20 balotas de igual tamaño y peso, pero 5 son azules y 15 son verdes. Si se eligen de la urna balotas al azar una a una y con sustitución o reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de elegir la primera balota azul en la quinta extracción? ¿Cuál es la probabilidad de elegir la primera balota azul antes de la quinta extracción? ¿Y cuál es la probabilidad de elegir la primera balota azul en por lo menos la quinta extracción? Se define la variable aleatoria X como el número de extracciones hasta obtener la primera balota azul, y P la probabilidad de éxito, que es 5 sobre 20, ya que en la urna hay 5 balotas azules de un total de 20. Para responder a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de extraer la primera balota azul en la quinta extracción?, utilizamos la función de geo y dentro de la función le indicamos el valor de X restado con 1 y la probabilidad de éxito P. Ubicamos el cursor al inicio de P, presionamos el botón correr para calcular la probabilidad. Ubicamos el cursor al inicio de DGEO y presionamos la tecla Run. La probabilidad de extraer la primera balota azul en la quinta extracción es de 0.079. Para responder a la pregunta de cuál es la probabilidad de extraer la primera balota azul antes de la quinta extracción, es igual a la probabilidad de X menor o igual a 4. Utilizamos la función pgeo, diferente a la anterior, pgeo, y dentro de la función el valor de X, que ahora es 4 menos 1, y la probabilidad de éxito P. Ubicamos el cursor al inicio del procedimiento y presionamos el botón Run. La probabilidad de extraer la primera balota azul antes de la quinta extracción es de 0.68. Para responder a la pregunta de cuál es la probabilidad de extraer la primera balota azul en por lo menos la quinta extracción, es la probabilidad de X mayor o igual a 5, que lo podemos hacer con complemento, 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 4. En R es 1 menos pgeo y dentro de la función el valor de X menos 1 y la probabilidad de éxito P. Ubicamos el cursor al inicio del procedimiento y presionamos la tecla Run. Luego la probabilidad de extraer la primera balota azul en por lo menos la quinta extracción es de 0.3164. La variable aleatoria binomial negativa X cuenta el número de ensayos independientes hasta que ocurran R éxitos. Luego X está distribuida binomial negativa de parámetros R y P. La función de probabilidad y su función distribución están dadas como se muestra en la pantalla. Del ejemplo anterior, la urna con 20 balotas de igual tamaño y peso, con 5 balotas azules y 15 verdes, ahora se eligen balotas al azar una a una, también con sustitución, hasta obtener 3 verdes. ¿Cuál es la probabilidad de que en la extracción 20 se obtenga la tercera verde? ¿Cuál es la probabilidad de que se requieran a lo más 5 extracciones para obtener 3 balotas verdes? ¿Y cuál es la probabilidad de que se requieran más de 5 extracciones para obtener 3 balotas verdes? La variable aleatoria X es el número de extracciones hasta obtener 3 balotas verdes. P es la probabilidad de éxito, 15 sobre 20, ya que en la urna hay 15 balotas verdes de un total de 20 balotas. R es la cantidad de éxito, en este caso
son 3 balotas verdes requeridas. Para responder a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que en la extracción 20 se obtenga la tercera balota verde? Utilizamos la función dn_binom y dentro de la función el valor de x, que es 20, y le restamos la cantidad de éxito. Le indicamos la cantidad de éxito, que es R, y le indicamos la probabilidad de éxito. Ubicamos el cursor en el valor de P, presionamos el botón correr, le indicamos la cantidad de éxito, que es R, y calculamos la probabilidad, ubicando el cursor al inicio de la función. Es decir, que la probabilidad de que en la extracción 20 se obtenga la tercera balota verde es de 4.19 por 10 a la menos 9. Para responder a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que se requiera a lo más 5 extracciones para obtener la tercera balota verde? Utilizamos la función pnbinom y dentro de la función 5 menos R le indicamos la cantidad de éxito R y le indicamos la probabilidad de éxito P. Ubicamos el cursor al inicio de la función pnbinom y presionamos el botón Run. Luego, la probabilidad de que se requiera a lo más 5 extracciones para obtener la tercera balota verde es de 0.89. Finalmente, para responder a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que se requieran más de 5 extracciones para obtener la tercera balota verde? Lo podemos hacer por complemento. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. La programamos tal cual: 1 menos pnbinom dentro de la función 4 menos la cantidad de éxito, le indicamos la cantidad de éxito y le indicamos la probabilidad de éxito. Ubicamos el cursor al inicio del procedimiento y presionamos el botón correr. Es decir, que la probabilidad de que se requieran más de 5 extracciones para obtener 3 balotas verdes es de 0.2617. Para una muestra n de una población n, de los cuales m se denominan éxitos, la variable hipergeométrica x cuenta el número de éxitos seleccionados en n ensayos independientes. La función de probabilidad y la función distribución está dada como se muestra en la pantalla. Por ejemplo, una caja contiene 50 bombillas, de las cuales 5 presentan fallas. Un inspector elige 10 bombillas al azar para examinarlas. Si encuentra por lo menos 2 con fallas, rechaza el lote de bombillas. Las preguntas: ¿cuál es la probabilidad de que no se encuentren bombillas con fallas? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar no más de una bombilla con falla? ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector rechace el lote de bombillas? La variable aleatoria x es el número de bombillas con fallas seleccionadas. N es igual a 50 y corresponde a la cantidad de bombillas. M es la cantidad de bombillas con fallas. N igual 10 es la cantidad de bombillas seleccionadas. Para responder a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que no se encuentren bombillas con fallas? Es equivalente a la probabilidad de que x sea igual a 0. La función utilizada es d_hiper. Dentro de la función representamos el valor de x, que es igual a 0, el tamaño de la muestra, la cantidad de elementos menos la cantidad de muestra. Le indicamos la cantidad de éxito, que en este caso son 5 bombillas con fallas. Ubicamos el cursor al inicio de n, presionamos correr,
mostramos m, mostramos n y calculamos la probabilidad ubicando el cursor al inicio de la función de hiper. Presionamos el botón correr. Luego la probabilidad de que no se encuentren bombillas con fallas es de 0.31. Para responder a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de encontrar no más de una bombilla con falla? Es la probabilidad de x menor o igual a 1. Utilizamos la función p hiper. Dentro de la función le indicamos el valor de x, que es 1, tamaño de la muestra, la cantidad de elementos posibles menos la muestra, y le indicamos la cantidad de éxito m, que en este caso es 5. Indicamos el cursor al inicio y presionamos el botón correr. Luego, la probabilidad de encontrar no más de una bombilla con falla es de 0.74. Finalmente, para responder a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que el inspector rechace el lote? Es equivalente a la probabilidad de x mayor o igual a 2, pero la podemos hacer por complemento: 1 menos la de x menor o igual a 1. 1 menos p hiper, dentro de la función el valor de x, que ahora es 1, la cantidad de elementos en la muestra, que es n, la cantidad de elementos totales menos la cantidad de muestras, y le indicamos la cantidad de éxitos m. Indicamos el cursor al inicio y presionamos el botón correr. Luego, la probabilidad de que el inspector rechace el lote de bombillas es de 0.2581. La variable aleatoria de Poisson x cuenta los sucesos aleatorios en un intervalo real, con promedio de ocurrencias lambda mayor que 0. Luego, x está distribuido Poisson con parámetro lambda. La función de probabilidad y su función distribución están dadas como se muestra en la pantalla. Por ejemplo, suponer que una máquina presenta en promedio 3 fallas por cada hora y media de funcionamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina presente 4 fallas en hora y media de funcionamiento? ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina presente menos de 3 fallas en hora y media de funcionamiento? ¿Y cuál es la probabilidad de que la máquina presente entre 2 y 4 fallas en hora y media de funcionamiento? La variable aleatoria x es el número de fallas presentes en hora y media de funcionamiento. Lambda es el promedio de ocurrencias, que es igual a 3 fallas en hora y media de funcionamiento. Para responder a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que se presenten 4 fallas en hora y media de funcionamiento? Hacemos uso de la función tPoise. Dentro de la función indicamos el valor de x, que es 4, y el promedio de ocurrencias, que es 3. Ubicamos el cursor al inicio del nombre del promedio, que es lambda. Presionamos el botón Run y calculamos la probabilidad de x igual 4. Luego, la probabilidad de que se presenten 4 fallas en hora y media de funcionamiento es de 0.168. Para responder la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que se presenten menos de 3 fallas en hora y media de funcionamiento? Utilizamos la función pPoise y dentro de la función el valor de x, que ahora es 2, y le indicamos el valor de lambda. Ubicamos el cursor al inicio de la función, presionamos el botón Run. La probabilidad de que se presenten menos de 3 fallas en hora y media de funcionamiento es de 0.4231. Finalmente, la probabilidad de que se presenten entre 2 y 4 fallas
la podemos calcular combinando dos funciones, la función sum y la función depois. Depois para los valores desde 2 hasta 4, es decir, se calculan las probabilidades para 2, para 3 y para 4 y luego se suma. Ubicamos el cursor al inicio de la función y presionamos el botón correr. Esto nos está indicando que la probabilidad de que se presenten entre 2 y 4 fallas en hora y media de funcionamiento es de 0.6161. Esto ha sido todo por hoy. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba otro video. Nos vemos.